doctor tiene que poner habilitar edición. El de arribita, ajá, ese es. Vamos a hablar sobre los tumores espinales. En general, bueno, ya hablamos sobre los tumores intracraneales, ¿no? Sobre los tumores intracerebrales y todos ellos. Y existe otro tipo de clasificación para los tumores de la columna vertebral. ¿Okay? La columna vertebral es una estructura pues compleja, ¿no? Que contiene elementos óseos, contiene elementos meningios, la dura madre, y contiene también elementos parenquimales, ¿no? Como la médula espinal. Entonces la distribución de estos tumores van a ser básicamente en función a la localización de estas lesiones, ¿no? Si un tumor aparece en la parte ósea, se le va a llamar un tumor espinal, ¿no? Y si aparece dentro del canal raquídeo, pues se le va a llamar tumores intrarraquídeos, ¿no es cierto? Estos tumores intrarraquídeos pueden estar por fuera de esta dura madre, ¿no? Que serían tumores intrarraquídeos extradurales, o pueden estar por dentro de esta dura madre, ¿no? Que serían los tumores raquídeos o intrarraquídeos intradurales. Una vez que está dentro de esta dura, esos tumores pueden estar dentro de la médula o fuera de la médula, ¿cierto? Entonces, los tumores intrarraquídeos intradurales pueden clasificarse en tumores intrarraquídeos extramedulares, por fuera de la médula, y tumores intrarraquídeos intradurales intramedulares. ¿Okay? Estos tumores, como les decía, que van ya en el tejido óseo, que están fuera los que están en el tejido óseo, pues son los tumores espinales, ¿no? Y en general algunas lesiones que puedan aparecer por fuera de esta membrana dural, pues se llaman los tumores extradurales, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿No? ¿Alguien que no entiende? ¿Sí está claro, no? Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre los tumores espinales o los tumores óseos, ¿ya? Que son bastante, son muy variados, tienen mucha variedad, son diversos, a diferencia de los tumores intrarraquídeos, que son escasos en general en angiomas, osteocitomas o ependimomas, bueno, dependiendo, ¿no? Pero en el caso de los tumores espinales, los tumores óseos tienen diferentes variedades histológicas. ¿Okay? Estos tumores espinales pueden ser primarios o secundarios. Dentro de los más frecuentes, pues son los tumores secundarios, ¿no es cierto? Esos tumores secundarios pueden derivar de las metástasis, pueden derivar de tumores linfoproliferativos, linfomielogrosproliferativos como los mielomas o los linfomas. Y en general los tumores primarios representan básicamente el 5% de estas lesiones. Es decir, en su mayoría, cuando ustedes ven imágenes en una resonancia magnética o en una tomografía, pues imágenes de lesiones espinales, estas en su gran mayoría van a ser lesiones secundarias, ¿no? A metástasis o a lesiones linfoproliferativas como mielomas o linfomas, ¿no? Un escaso porcentaje de estas lesiones van a ser lesiones primarias, como vamos a ver. Y en general la distribución de estas lesiones, pues los tumores espinales o los extradurales van a conformar el 40%, mientras que los los extradurales van a conformar el 60%, mientras que los intradurales solamente van a conformar el 40%. Es decir, estos tumores espinales son mucho más frecuentes que aquellos tumores que están dentro del aracnoides o dentro de la médula espinal. Los pacientes que vienen con estas lesiones espinales no tienen síntomas específicos. Muchos de ellos vienen por dolor, básicamente, dorsal. Lo que sí, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen ya metástasis espinales, estos pacientes vienen con un dolor
dolor progresivo, pero muy agudo, que no cede a los analgésicos básicos. Por ejemplo, uno le administra tramadol subcutáneo y todo, y el dolor no le cede. Y en este caso, pues hay que sospechar de estas lesiones metastásicas, ¿no? Y pedirles una resonancia, una tomografía, para ver si realmente existe un tumor espinal, ¿no? Generalmente los pacientes que vienen con lumbalgias, dorsolumbalgias, ¿no? y que son derivados de lesiones degenerativas, pues son pacientes que ceden al tratamiento con analgésicos convencionales. Uno les aplica su diclofenaco, les aplica tramadol subcutáneo, inclusive paracetamol, y el cuadro cede. Pero en los pacientes que tienen lesiones tumorales, vertebrales, el dolor no cede tanto, especialmente en aquellos que tienen lesiones metastásicas, ¿no? En algunos pacientes en los cuales esta lesión tumoral, esta lesión metastásica, además invade los forámenes o las zonas por donde emergen las raíces nerviosas, pues los pacientes van a presentar radiculopatías, dependiendo del nivel, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de lesión presentaría un paciente que tiene o qué tipo de síntomas presentaría un paciente que tiene una metástasis en D10, D9, D10? ¿Qué tipo de lesión? ¿Qué tipo de dolor presentaría? A diferencia de un paciente que tiene una metástasis en L3, L4. Con respecto al dolor neuropático, ¿qué tipo de dolor? ¿Dónde está ubicado el dolor? Ya, en el D9, D10, ¿hacia dónde se iría el dolor? ¿Dónde localizarían el dolor? Ya, claro, ¿no? El dolor sería un dolor tipo, bueno, un dolor urente irradiado hacia la zona del ombligo, ¿no? En franja, como un herpes. Entonces, estos pacientes también vienen con eso, ¿no? Y uno sospecha, ¿no? Tiene mucho dolor y le pregunta siempre, ¿no has tenido vesículas o algunas lesiones? Porque sospechas del herpes. El herpes también es doloroso. ¿Ya? Y en el caso de una L3, L4, ¿hacia dónde estaría el dolor? ¿No? Hacia los miembros inferiores, hacia la pierna, ¿no? Muslos, rodilla, pierna. Entonces, con ese tipo de lesiones, con este tipo de dolores, uno tiene que sospechar en estas lesiones, ¿no? Ahora, cuando estos tumores son muy infiltrativos y han estado creciendo, o de repente el paciente ha hecho una actividad brusca, se ha caído y hay una fractura patológica, obviamente las lesiones ya pueden pasar de ser simples dolores a lesiones mielopáticas, ¿no? Es decir, el paciente ya presenta paraparesia, debilidad en miembros inferiores, anestesia y todo eso, ¿okay? Entonces, así de inespecíficas son estas lesiones, especialmente cuando son pequeñas. Cuando son grandes, pues la clínica es mucho más florida en cuanto a la lesión neurológica. Fíjense, toda esta variedad de lesiones benignas puede encontrarse en las vértebras, ¿no? Los islotes óseos o enostosis, los osteomas osteoides, los osteoblastomas, quistes óseos aneurismáticos, tumores de células gigantes, osteocondromas, hemangiomas, hasta estas histiocitosis de células de la hembra, ¿no? Y dentro de los malignos podemos encontrar estas lesiones, ¿no? Los cordomas, que son lesiones de la notocorda, casi lesiones congénitas que crecen en el tiempo y son muy infiltrativas. Los condrosarcomas, en realidad todos los sarcomas, ¿no? Condrosarcomas, osteosarcomas, el sarcoma libre, estos tumores neuroectodermales, ¿ya? Muy bien. Y además, aquí no le he mencionado, pero pueden existir algunas lesiones que pueden simular lesiones tumorales. Por ejemplo, la enfermedad de Payet. Vamos a ver ahí una imagen de una lesión que parece un tumor y todo, pero no, es una lesión degenerativa, es una lesión inmunológica. ¿Okay? Esto lo vamos a mencionar aquí. Comencemos con los tumores benignos, este islote óseo o esta enostosis. A veces es mejor aprenderlas viendo una imagen, ¿no? Generalmente son estas lesiones. Son lesiones que... ¿Esto es T1 o T2, chicos? Es resonancia. Resonancia magnética, secuencia T1 o T2. ¿Qué es? ¿T1 o T2? ¿Qué dicen?
T2, T2. ¿Por qué es T2? Porque el líquido es blanco. No, el líquido cefalorraquídeo es blanco, ¿no? Este es T2 y este es T1, ¿no es cierto? Entonces fíjense que tanto en T1 como en T2 esta es una lesión hipointensa, ¿no? Es una monedita en esta zona, ¿no? Una lesión hipointensa. En la radiografía también se podría ver, pero pues es difícil de localizar. Una resonancia. Son lesiones amartomatosas, tipo hemangiomas, ¿no? Y se consideran como alteraciones del desarrollo. Generalmente estas lesiones, como son pequeñitas, casi no producen muchos síntomas, son hallazgos en las imágenes y por lo tanto se les hace seguimiento. Cuando estas lesiones comienzan a crecer, pues se les puede realizar un tipo de esclerosis, se les puede inyectar alguna solución o alguna sustancia en el cuerpo vertebral, básicamente para evitar el colapso o la fractura vertebral patológica, ¿ya? Pueden existir lesiones múltiples en estos casos, ¿no? ¿Ya? Pero en general son lesiones raras. Muy bien, y son lesiones benignas, ¿no? Entonces, lo que recuerden esto, una lesión similar a esta puede ser un hemangioma, ¿ya? Que es mucho más frecuente. Pero como vamos a ver luego, el hemangioma varía tanto en la secuencia del T2 como en el T1, ¿ya? Esta lesión, el islote óseo, es una lesión hipointensa tanto en T1 como en T2. Muy bien. Existe otra lesión benigna que es este osteoma osteoide, ¿ya? El osteoma osteoide es igual, bueno, es sinónimo de un osteoblastoma, ¿ya? La única diferencia entre esas dos entidades es el tamaño, ¿ok? Cuando una lesión vertebral, una lesión ósea, es menos de 2 centímetros, pues se le llama osteoma osteoide. Cuando es más de 2 centímetros, se le llama osteoblastomas. Es decir, básicamente esto se diferencia por el tamaño, porque en general, tanto su histopatología como las imágenes son más o menos similares. ¿Okay? Una característica básica de este osteoma osteoide, ¿ustedes ya llevaron traumatología? ¿Ven? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es la característica básica del osteoma osteoide? Porque el osteoma osteoide puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, en cualquier hueso. ¿Cuál es la característica del osteoma osteoide? ¿El dolor? ¿Saben? Es típico, o sea, inclusive viene en los exámenes y todo, es una pregunta típica porque es único en esa su presentación. ¿Cómo se presenta clínicamente? ¿Saben? El osteoma osteoide. Bueno, es un dolor que aparece en las noches, es una lesión cuyo dolor aparece más en las noches y cede fácilmente a los AINES, ¿ya? Entonces, esa es la característica básica de este osteoma osteoide, ¿no? Incrementa por las noches y cede con los AINES. Entonces, en cuanto a su histopatología, pues presenta trabéculas óseas, ¿no? Y básicamente con tejidos conectivos. Y obviamente sin patología maligna añadida, ¿no? Se presenta en jóvenes y la zona de mayor presentación es la columna lumbar, ¿no? Seguida de la cervical y la torácica. Esta es una lesión parecida, una lesión pequeñita, un tumorcito pequeño. Cualquier tumorcito pequeño, menos de 2 centímetros, en cualquier hueso del cuerpo, generalmente lo primero que uno piensa es un osteoma osteoide, ¿ya? Y en la vértebra, obviamente, de la misma manera, ¿no? Un aspecto interesante de estas lesiones, tanto del osteoma osteoide como del osteoblastoma, es que se presentan más en los segmentos posteriores, no tanto en el cuerpo vertebral, sino a nivel de los pedículos y a nivel de las láminas y de las apófisis espinosas. Los métodos de diagnóstico obviamente van a ser la tomografía y la resonancia, ¿no? Cuando existe una lesión en hueso, el método diagnóstico generalmente es una tomografía, ¿no? Pero cuando uno quiere ver la infiltración de tejidos blandos, pues le tiene que añadir además una resonancia magnética para ver si es que las arterias y los nervios están afectados, están comprometidos. ¿Okay? Hay
una estructura que le llaman el surco vascular, que es altamente específico de osteomosteoide. Lo vamos a ver aquí. Esta estructura, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta estructura o estas estructuras como líneas, ¿no? A estas les llaman los surcos vasculares. Y esto es casi sinónimo de osteomosteoide. Bien. Bueno, van a existir obviamente diferentes diagnósticos diferenciales, pero en general estas lesiones pasan a cirugía para su resección y al estudio de la anatomía patológica, ¿no? Estas no se observan, se tienen que operar porque sí son dolorosas y también como comprometen elementos posteriores pueden comenzar a afectar la estabilidad de la articulación. Dentro de los tratamientos tenemos diferentes modalidades. Se puede utilizar radiofrecuencia para quemar la lesión, se puede utilizar láser, se puede realizar una ablación con alcohol o finalmente se puede realizar una resección quirúrgica. La idea básica siempre es eliminar la lesión porque estas lesiones, a pesar de ser benignas, tienden a recurrir. Muy bien, entonces el osteoblastoma es otro tumor benigno, similar al osteomosteoide, mayor de 2 centímetros, ¿no? Y también se va a presentar en jóvenes, también va a comprometer estos elementos vertebrales posteriores, ¿no? La presentación clínica dependerá de la localización y del tamaño de la lesión, ¿no? Y como les decía, existe mucha similitud con los osteomas osteoides, ¿no? Hueso claviculado, tejido conectivo hiperreactivo, ¿no? Estas lesiones sí requieren un tratamiento mucho más invasivo, se requiere resecar completamente porque, aunque en menor frecuencia, pero pueden malignizarse y pasar a ser osteosarcomas. ¿Okay? Entonces, la transformación maligna es poco frecuente, pero sí puede suceder. Entonces, estos osteoblastomas se tienen que tratar, no se pueden observar. Hace poco, cuando operamos, hace 3 días operamos una lesión craneal, ¿no? Una lesión craneal, un tumor óseo craneal grande, gigante, pero que era más compatible a un osteoblastoma, ¿no? Con bordes bien definidos. Toma tu computador, ¿no? El teclado. Entonces fíjense aquí, ¿no? Parecido a un osteomosteoide pero más grande y está comprometiendo el arco posterior, ¿no? Si esto va a seguir creciendo, aquí fíjense, ya está comprometiendo el agujero de conjunción y aquí esto ya va a comenzar a producir una radiculopatía. ¿A qué nivel está? A ver, 1, 2, 3, 4. Entre el tercer y cuarto, entre la tercera y la cuarta vértebra cervical. ¿Qué tipo de molestias produciría? Si presiona la raíz nerviosa. ¿Parecía? ¿Ah? ¿Parecía? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde haría dolor? No, generalmente son pues dolores, ¿no? Braquialgias, ¿no? Cérvico-braquialgias. Pero ¿hacia dónde se irradiaría el dolor? C3, C4, hombros y la parte superior del brazo, ¿no? Entonces, eso podría presentar, ese tipo de síntomas presentan estos pacientes, ¿no? Y aquí, como este elemento está invadiendo esta estructura posterior, pues además de la resección, se le pondrá tornillitos, ¿no? Unos tornillos por encima y por debajo para fijar con una barra este nivel, porque si no va a producir inestabilidad. Su resección va a producir inestabilidad del cuello. Entonces se les tiene que estabilizar con 4 tornillos, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, que unan los segmentos superior e inferior de esta lesión.
Ahora, uno podría notar algunas diferencias en cuanto a qué tumores están pasando y a tener cierto grado de malignidad. Y básicamente los signos que nos muestran eso pues son aquellos tumores que presentan calcificaciones, que presentan una imagen un poco más, no tan homogénea, ¿no? Una imagen más heterogénea tanto en la resonancia como en la tomografía, ¿no? Estas lesiones pueden tener ya destrucción ósea o que comiencen a invadir los músculos paravertebrales. Entonces, para eso pues es necesario realizar una resonancia magnética, ¿no? Para ver el grado de invasividad del tumor, ¿no? Si bien es cierto, la resección puede ser curativa cuando se saca completamente el tumor, a largo plazo puede existir una recurrencia más o menos del 10 al 15%. Otra lesión benigna es este quiste óseo aneurismático. Quiste óseo, ¿por qué? Porque en la imagen de tomografía y de resonancia pues vamos a encontrar niveles de agua, ¿no? Como si fueran quistes. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Este paciente tiene esta lesión cavitaria y aquí tiene un nivel, ¿no? Entonces aquí está esta es la porción con mayor sedimento, ¿no? Y esta es la porción quística con menor sedimento. Obviamente el trazo es vertical porque el paciente está recostado durante la resonancia, ¿no? Entonces vamos a notar eso. Si nosotros vemos una imagen de aspecto quístico, este es T2, ¿no es cierto? Porque uno se puede ver aquí a través de los agujeros de conjunción que el LCR está blanco, ¿no? Pues este es T2. Si esto es T2 y esta lesión es también blanquecina, significa que esto tiene contenido líquido, ¿no? Entonces, si es que nosotros vemos en la resonancia magnética una lesión quística con un nivel, ¿no?, de sedimentación, pues nosotros vamos a concluir de que este paciente puede tener un quiste óseo aneurismático como primera opción, ¿no? También pueden, como hemos visto, también algunas otras lesiones podrían añadir estas imágenes, pero como primera opción nosotros vamos a definir un quiste óseo aneurismático en el diagnóstico de estos pacientes. ¿Okay? ¿Por qué se producen estos sedimentos? ¿Por qué hay líquido? ¿Por qué es un quiste? ¿Por qué estos pacientes presentan estas imágenes quísticas dentro del hueso? ¿Cuál sería la fisiopatología? No, básicamente que el hueso comienza a necrosarse, comienza a haber sangrados menores, y esos sangrados comienzan a licuefactarse, ¿no? y se descomponen, pues, ¿no?, en su porción más acuosa y en su porción más dura, ¿no?, con la hemoglobina y los sedimentos de hemoglobina. Entonces, esto representa más que todo microsangrados continuos, ¿no?, dentro de la lesión. ¿Okay? Bien. Ya, en cuanto a la patología, no es indispensable conocer eso, pero solo para tener referencia, pues a pesar de que estos quistes contienen cierto sangrado por los microsangrados continuos, cierta cantidad de sangre, pues no hay endotelio, tampoco existen canales vasculares, ¿no? Básicamente lo que sí se puede encontrar son unas células gigantes y tejido óseo reactivo. ¿Okay? Al momento de realizar la cirugía, en estos casos uno entra, en realidad el tumor básicamente es el quiste, ¿no? Y alrededor solo hay tejido reactivo. Entonces lo que uno hace es abrir ese quiste y tratar de curetear por dentro todo lo que contenga. Y una vez que se curetea todo eso, se le puede sellar o se le puede colocar algún tipo de pegamento para tratar de colapsar ese espacio, ¿no? Si estos quistes son grandes, pues existe el riesgo de que esa vértebra se pueda fracturar. Por lo tanto, uno debería ya de planificar para colocarle cemento óseo, ¿no? Entonces, llevar un material que se llama cemento óseo y durante la cirugía, pues inyectar ese cemento dentro de esa cavidad para que esa cavidad desaparezca, ¿ya? Pero lo indispensable ahí es curetear los bordes y eliminar todos los restos que pueda tener ese quiste. Muy bien, otro tipo de lesiones es este tumor de células gigantes, ¿ya? Vamos a ver la imagen.
Fíjense, ¿no? Es un tumor un poco más, luce un poco más agresivo, ¿ya? No tiene tanta cavidad quística, ¿no? Aunque aquí podría contener un poquito, pero aquí, fíjense, es más como operamos varios de estos, se ve más como cuando uno interviene, entra y ve, abre la corteza del hueso y ve que dentro se hubiera formado como una especie de tejido conectivo. No hay tanto líquido, pero sí como una especie de tumor blando, ¿ya? Que está cubierto por hueso. Entonces, en las imágenes también se puede notar eso. ¿Ya? Aquí más o menos uno puede sospechar, ¿no? De que esto es como un tejido, una especie de tejido conectivo que está dentro del hueso, ¿ya? Obviamente pueden presentarse algunas cavidades quísticas, ¿no? Por tanto, en este caso, por ejemplo, nuestro diagnóstico inicial, ¿cuál sería? ¿No? Aquí sería pues, primero un quistioso aneurismático y en segundo lugar podríamos pensar en un tumor de células gigantes, ¿no? Luego también podríamos pensar en un osteoblastoma, ¿ya? O un osteosarcoma. Aunque un osteosarcoma es mucho más agresivo, invade más las estructuras laterales, de repente un osteoblastoma también podría tener estas características. ¿Okay? Entonces, fíjense, puedo ponerles estas imágenes en el examen y decir, ¿no? A ver, ¿cuál es vuestro primer diagnóstico diferencial? ¿No? Okay. Algunos datos importantes en cuanto a estos tumores de células gigantes es la epidemiología, ¿no? Este es más un tumor que se presenta en mujeres, en mujeres jóvenes, y la zona más afectada viene a ser el sacro, ¿no? Existe tendencia a que las hormonas puedan incrementar su crecimiento, por lo tanto en mujeres gestantes estas lesiones podrían incrementar de tamaño. Aquí también nos menciona esto, ¿no? Que ocasionalmente puede existir un colapso vertebral porque realmente el grado de afectación del hueso es masivo, ¿no? Es una lesión que te destruye todo el hueso, pero que no te forma una cavidad quística, no te forma un quiste, sino todo ese contenido se rellena de tejido blando, de tejido tumoral. ¿No? Y este es un tumor de esos, pero a nivel sacro. Entonces, sí, aquí de repente un poquito de contenido quístico, pero también ven, ¿no? Que la masa tumoral es amplia, ¿no? A diferencia de un quistioso aneurismático que no tiene tanta masa tumoral de tejido blando, ¿no? Es más, el quistioso aneurismático es básicamente quiste. Muy bien. El osteocondroma es igual al osteoblastoma, pero aquí, ¿por qué se le llama osteocondroma? Porque coge además cartílago, ¿no? Es decir, se presenta cerca de la articulación. Entonces es una patología que muestra no solamente el crecimiento del tejido óseo, sino además el tejido cartilaginoso, ¿no? Esta es una imagen típica, ¿no? Fíjense, aquí está. Esta es una unión de las facetas articulares superior e inferior de una vértebra. Esta es una unión normal, pero fíjense esta, ¿no? Entonces, un tumor, una lesión que se produce a nivel de las uniones articulares es más un osteocondroma. No es tanto un osteosarcoma o un osteoblastoma, ¿no? Que son lesiones óseas. Esta es una combinación de desarrollo óseo y cartilaginoso, por lo tanto se presenta en las articulaciones. ¿Okay? Grábense estas imágenes. Osteocondroma, ¿no? Es una de estas lesiones. Fíjense, tiene muchos nombres este osteocondroma, pero bueno, pues el nombre convencional es el osteocondroma. Pero pues uno podría llamarle aclasia, osteocondroma, exostosis, cartilaginosa, discondroplasia. ¿Okay? Estos osteocondromas sí se presentan más en varones jóvenes, ¿no? El quiste óseo aneurismático y los tumores de células gigantes se presentan más en mujeres jóvenes. ¿Okay?
Ahora, este es uno de esos tumores típicos que podría diagnosticarse tempranamente. ¿Por qué? Porque como se presenta a nivel de la articulación, pues ni bien comienzan a aparecer, los pacientes ya tienen dolor, ya dolor articular, es decir, mueven un poco el cuello o tienen dolor en cierto segmento a la movilización del segmento que esté afectado, ¿no? Puede ser el cuello, puede ser la columna lumbar. Entonces, generalmente vienen por esas cervicalgias o por esas lumbalgias y uno pues les hace los exámenes. Una simple radiografía podría mostrarte ya este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, el tratamiento en esto es un poco más complejo porque se va a tener que sacar no solamente el tejido óseo, sino además la articulación. Por lo tanto, va a necesitar de reemplazar esa articulación o de fijar esa articulación. Entonces, se le va a hacer una resección del tumor con instrumentación, ¿ya? ¿Para qué les has apagado la luz? Todos están aquí adelante. Ventila, pero no. Bueno, un hemangioma. Este hemangioma es bastante frecuente, chicos. Es bastante frecuente y se ve así en la resonancia. Perdón, en la tomografía, ¿no? Y en la resonancia, ¿no? A diferencia, recuerden cómo era la imagen de la anastosis o del islote óseo. Ya, creo que era hiperintenso, hiperintenso, hipointenso, ¿no? Y fíjense este hemangioma, ¿no? Este hemangioma tanto en T2 como en T1 es hiperintenso, ¿no? Entonces es un poco más blanco. El otro era oscurito, ¿no? Negrito. Ya, este es hiperintenso. Estos hemangiomas son recontra frecuentes. De aquí nos hacemos una resonancia todos y el 40% de los hemangiomas en una parte, ¿no? Entonces, pero no necesitan cirugía, ¿no? Salvo que estos comiencen a crecer o salvo que estos sean tan grandes que impliquen que esa vértebra va a colapsar. Por ejemplo, un hemangioma que esté ubicado en la L2 o L3, ¿no? Una zona de alto impacto por el peso del paciente y que esté cubriendo todo el cuerpo vertebral. Entonces, en esos casos, uno le dice a la paciente, ¿sabes qué? Mejor trátate, ¿no? Porque en algún momento una pequeña caída o algo de eso va a condicionar de que tengas una fractura patológica. Entonces, ¿cómo se trata? Lo mismo, se le puede hacer ablaciones, pero lo más frecuente es inyectarles cemento óseo, ¿no? A través de los pedículos, por fuera nada más, obviamente se hace bajo sedación o bajo anestesia, no solamente local, sino a veces puede ser anestesia general, y a través de los pedículos se inyecta una cánula larga y a través de esa cánula se inyecta una sustancia que es el cemento óseo, ¿no? Entonces, estas estructuras se llenan pues de cemento óseo, ¿no? Para que no colapsen, ¿no? Raras veces producen síntomas, generalmente son incidentales, se les hacen las resonancias por otras razones y ahí desaparecen los hemangiomas, ¿ya? Pero por su frecuencia sí es importante que lo reconozcan, son bastante frecuentes. Muy bien, y estos como son hemangiomas, obviamente pues, ¿no? La patología nos va a mostrar microvasos ahí, ¿no? Con un endotelio bastante delgado y tejido fibroso, ¿ya? Lo que hemos dicho, las fracturas pues van a ser condicionadas por hemangiomas grandes y su tratamiento va a ser pues estas vertebroplastías. Además se pueden hacer vertebrectomías o se puede hacer escleroterapia, se puede hacer embolizaciones, pero lo más frecuente es hacer estas vertebroplastías, ¿no? Que significan colocar el cemento óseo dentro de la vértebra. Tenemos esta otra lesión, una histiocitosis de células de Langerhans, ¿no? Vamos a ver cómo es la imagen de estas. Honestamente esto pues difícil de darle con el diagnóstico, ¿no? Fíjense, inclusive aquí uno podría sospechar de una espondilolisitis o de una lisitis. Si tuviéramos una imagen de estas aquí en Perú o en Cusco, lo que uno diría antes sería, este pata tiene una tuberculosis espinal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pues se le haría todos los exámenes pertinentes, se le
hasta descartar esa tuberculosis. Y si uno no encuentra un diagnóstico definitivo, pues le hace una biopsia y ahí puede determinar el diagnóstico, ¿no? Aquí hay un aspecto importante, a diferencia, por ejemplo, de la tuberculosis. La tuberculosis espinal, chicos, primero va hacia los discos, es decir, forma una discitis, una espondilodiscitis, ¿ya? Y ya secundariamente podría envolver los huesos, es decir, las vértebras. Pero los tumores óseos primero aparecen en las vértebras y respetan los discos, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí claro, un poco difícil, no puede reconocer, este es el disco, ¿no? Y está más involucrado aquí, pero aquí sí se logra reconocer, ¿no? Que el tumor más o menos está ubicado en esta zona y los discos se están respetando, ¿no? Entonces, esa es una diferencia clara entre una infección, una discitis, una infección tuberculosa y un tumor espinal. Los tumores espinales generalmente se ubican en las vértebras. Las infecciones, además de la tuberculosis, ¿qué otra infección es frecuente a nivel lumbar? ¿Qué otra discitis? Pregunta de recién daba. Ya, las brucelosis. Las brucelosis son la segunda causa de discitis a nivel lumbar. Y obviamente en pacientes pues, que son drogadictos o en pacientes que hacen hemodiálisis, o los pacientes que tienen algunos factores de riesgo para algunas infecciones extra, pues el estafilococo, ¿no? Eso es uno de los gérmenes que puede producir discitis. ¿Okay? Entonces, en estos pacientes, cuando la afectación es amplia, se entra, se reseca toda esta lesión, se envía a patología y además aquí una vez que se remueve todo este tumor, pues se le coloca un reemplazo óseo, se les coloca una malla de titanio para reemplazar esa zona que ha sido removida, ¿no? Histiocytosis de células delanteras. Estas lesiones mencionan de que podrían autolimitarse, es decir, en algunos casos cuando las lesiones sean pequeñas se les podría monitorizar, ¿no? Se les ha hecho la biopsia y se ha visto de que son estas histiocytosis, pues uno podría inclusive darles quimioterapia, algo de radioterapia, porque no son tumores tan avanzados, ¿no? En realidad las histiocytosis son casi como una lesión de células plasmáticas, ¿no? Son como lesiones de la médula ósea producidas por una alteración de las células plasmáticas. Sí, el tratamiento va a consistir es amplio, uno le puede dar un poco de radioterapia, puede inyectar esteroides, puede darle quimioterapia, puede hacer un curetaje quirúrgico o inclusive remover toda esa vértebra. Muy bien, entonces con esta lesión terminamos la parte de los tumores benignos. Ahora comenzamos con las lesiones malignas. Fíjense, el comportamiento de estas lesiones malignas es mucho más aterrador, es más amplio, no coge no solamente tejidos blandos, no solamente tejido óseo, sino además abundante tejido blando, ¿no? En el caso del cordoma, el cordoma pues es una lesión casi congénita, ¿no? Aparece por una proliferación de la notocorda, ¿no? En el periodo embrionario del ser humano, ¿ya? Entonces es un tumor que aparece de esos restos, ¿ya? Y su diagnóstico se va a confirmar con la patología, pero casi siempre uno puede reconocer un cordoma en todas las lesiones o cervicales o sacras que aparecen en la línea media. Son tumores que aparecen en la línea media y que te infiltran todas las vértebras cervicales e inclusive la parte basilar del hueso occipital. Ni bien lo ves, tú dices, este es un cordoma, ¿no? Línea media, occipito cervical o línea media sacra, este es un cordoma, con mucha infiltración, ¿no? Entonces, ese es el concepto de cordoma, ¿no? Un tumor que aparece de los restos de la notocordia y que se ubica en la línea media a nivel de la unión cráneo-cervical o a nivel de la línea media sacra, ¿ya? Eso es.
Dentro de las neoplasias malignas, este es el más frecuente, ¿ya? Aparece con más frecuencia en los adultos. Estamos hablando de las neoplasias primarias, ¿no? Y nuevamente esto, ¿no? Son casi exclusivos de la línea media, es decir, son simétricos, no se van a los lados. Son casi siempre aparecen en la línea media. Algunas de estas, generalmente esas lesiones te infiltran el hueso, te dañan bastante el hueso y muchos de ellos pueden abarcar inclusive las estructuras paravertebrales, es decir, los músculos paravertebrales, ¿no? Son una de las lesiones más difíciles para operarse, ¿no? Y generalmente se opera, se saca una gran mayoría, pero es bien complejo que se saque todo y los pacientes tienden mucho a recurrir. Y es un tumor que se infiltra mucho al hueso y al momento de intentar resecarlo está como que bien adherido a las superficies internas del hueso, entonces es complejo. El cordón es una lesión compleja para tratarse. ¿Ya? A pesar de que es maligno y de que la recurrencia es común, la metástasis es bastante rara, es decir, no aparecen cordomas a nivel dorsal o a nivel lumbar, ¿no? Generalmente o bien son occípitos cervicales o bien son sacros. Este no, fíjense, una lesión que te ha invadido todo el saco. Y operar esto, no. De repente se le puede hacer en 3 tiempos o 4 tiempos, ¿no? En un inicio sacar la mayor cantidad de lesión, en un segundo tiempo entrar con monitoreo neurológico para ver si no estás removiendo algunas células, algunas raíces nerviosas, ¿no? Porque aquí es imposible reconocer la raíz nerviosa, entonces tienes que entrar con un neuromonitoreo para poder removerlos. Sí, eso es una lesión muy compleja. Muy bien, tenemos a los condrosarcomas, ¿no? Que son malignizaciones de los osteocondromas, ¿no? Es decir, son tumores malignos tanto de tejido óseo como de tejido conectivo o tejido cartilaginoso. ¿Okay? Después de los cordomas, estos son los más frecuentes, los condrosarcomas, ¿okay? Como tumores malignos. A ver, vamos a ver cómo se ven estas. Ya, fíjense aquí, ¿no? Aparecida una lesión añadida que ha aparecido a nivel de la articulación, aquí se puede ver. No solamente es óseo, también tiene un componente cartilaginoso, por eso que aparecen estas imágenes medias isodensas, ¿no? Ya, estas imágenes hiperdensas pues, te muestran más el hueso, ¿no? Los condrosarcomas. Lo mismo aquí, por ejemplo, uno tiene que entrar y tratar de resecar lo más que pueda, ¿no? En la mayoría de lesiones malignas, el pronóstico siempre es malo porque no se puede resecar todo, es difícil de resecar todo, ¿no? Y cuando uno intenta resecar todo el tumor, pues o se lleva alguna raíz nerviosa o el paciente se queda con secuela. Entonces la valoración de cuánto operar y hasta dónde llegar no tiene límites bien precisos, ¿no? Bien, aquí también se puede ver nuestras lesiones. No aparecen estas. Bueno, igual que el condrosarcoma, tenemos este osteosarcoma, que es una malignización de los osteoblastomas, es decir, es un tumor óseo, que puede ser primario, o sea, uno puede tener un osteosarcoma que aparece de repente ya como un tumor maligno, es en su gran mayoría de los casos, o puede ser también secundario a una malignización de un osteoblastoma, un tumor más benigno. Pero esta malignización del osteoblastoma es menos frecuente, es bastante raro. Lo más común es que aparezcan tumores de osteosarcoma de manera primaria, ¿no? en la columna vertebral. ¿Ok?
Ok, más o menos, la epidemiología no es tan clara, pues, ¿no? O sea, se presenta en un rango límite de edad, son frecuentes a nivel toracolumbar, sí, pues es lo más, el segmento más largo que tiene la columna, ¿no? Y lo que sí nos podría ayudar en su diagnóstico es esta, ¿no? La elevada tasa de fosfatasa alcalina, ¿no? Porque hay una remodelación continua del hueso, entonces la fosfatasa alcalina se va a incrementar. Y bien, si tiene uno un tumor con una lesión, ¿no? Un tumor ahí, o uno diagnostica una lesión tumoral vertebral y sospecha de un osteosarcoma, le puedes pedir una fosfatasa alcalina, está alta, te va a aproximar más al diagnóstico de un osteosarcoma. ¿Bien? ¿No? Fíjense, esto está tan localizado que no está involucrando la articulación aquí sacro-ilíaca, ¿no? Solamente se ha quedado a nivel del sacro, igual a nivel del sacro. Si estuviera invadiendo esta zona, pasaría a ser pues un condrosarcoma, ¿no? Pero en este caso solamente es un osteosarcoma. Algunos aspectos en cuanto a la epidemiología es que se pueden asociar a esta enfermedad de Payet. Vamos a ver qué es la enfermedad de Payet en un momento. O también a una radioterapia previa, ¿ya? En algunos casos este osteosarcoma se asocia a un retinoblastoma. ¿Dónde aparece el retinoblastoma? ¿Qué es el retinoblastoma? ¿Qué sabe? Un tumor ocular, ¿no? Un tumor orbital es un tumor ocular. Entonces, pacientes niños, por ejemplo, generalmente niños tienen estos retinoblastomas, ¿no? Que se han operado de su retinoblastoma, pues a los años podrían presentar un osteosarcoma, no existe cierta asociación, ¿no? Son tumores malignos y son tumores con un mal pronóstico. Fíjense que tienen un tiempo de vida de 1 año después de su diagnóstico. Y básicamente porque no es posible realizar una resección completa. ¿Okay? Y este otro tumor, un sarcoma de Ewing, o este tumor neuroectodermal, ¿no? Vamos a ver sus imágenes. Sí, son lesiones que se presentan así medias atípicas, difíciles de diagnosticar con las imágenes, ¿no? Por lo tanto van a requerir casi siempre un estudio de biopsia o anatomía patológica, ¿ya? Pero de hecho son tumores también bastante infrecuentes, ¿no? Son bastante infrecuentes. Se pueden presentar más en niños y adolescentes, no tanto en adultos como los otros tumores, ¿no? Es un tumor bastante frecuente en varones, ¿no? Y la parte sacrococcígea es la más afectada. En realidad no nos dice mucho, ¿no? De repente lo que se podría rescatar de esto es que si uno tiene un tumor en niños, pues un tumor vertebral en niños, podría pensar en esto, ¿no? En un sarcoma, o podría pensar en un osteosarcoma, ¿no? En los niños. En adultos, pues el resto de tumores, ¿no? Desde cordomas, ¿no? Condrosarcomas y todo eso. En estas la resección quirúrgica, tan igual como en la mayoría de tumores malignos, no es posible, ¿no? Y se les puede administrar algo de radioterapia y quimioterapia como tratamientos paliativos. Ya no tienen un signo patognomónico en las imágenes, por tanto, como les digo, pues tienen que pasar a biopsia. Ahora, les decía que existen estas lesiones no tumorales que son similares a los tumores, ¿no? Como esta enfermedad de Payet y esta displasia fibrosa, ¿no? Entonces, y que dicen, no, un varón de 39 años con una displasia fibrosa, ¿no? Parece un tumor, pero en realidad es un tipo de reacción inmunitaria, ¿no? Displásica, y que probablemente no va a requerir un tratamiento tan estandarizado como si fuera un tumor, ¿no? Fíjense los múltiples niveles
Uno cuando tiene este tipo de lesiones, digamos, aquí tienes tumor o algo que se asemeja a tumor aquí, ¿qué sospecharían ustedes? Digamos, lesiones con imágenes tumorales en 3 o más vértebras. Metástasis, no tanto. Metástasis puede ser, pero no son tan así infinitas, ¿sí? Consecutivas. Cuando son consecutivas, ¿en qué piensan? ¿Ya han hecho hemato? ¿Sí han hecho hemato? Hematología. Ya deben de saber qué es. Y es bastante frecuente. ¿De Hodgkin? Se les hace proteínas de Bence, digamos, para su diagnóstico. ¿Qué es? ¿Para qué se hacen proteínas de Bence, digamos? Para el mieloma, ¿no? El mieloma. Los mielomas se presentan así, ¿no? Entonces uno ve y pucha, tiene lesiones de aquí, consecutivas, ¿no? Dentro del cuerpo vertebral. Y ahí me dicen, está probable, y es joven, ¿no? Un joven, un niño, mieloma, ¿no? Les haces su proteína de Bence y sale positivo, le das su tratamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo similar pasa aquí, una displasia fibrosa. Y a veces hay el mismo paciente, ¿no? Que tiene estas lesiones y además también tiene lesiones a nivel del ilíaco, ¿no? Y fíjense esta otra, ¿no? Uno diría, pucha, doctor, ¿qué podría ser esto? Está en el sacro, línea media. ¿Qué tumor maligno? El cordoma. Cordoma, ¿no? Entonces uno diría, es cordoma, pues. Le haces la biopsia y no hay nada, ¿no? Entonces, esto es más una enfermedad de Payet, así son estas lesiones. Y no son consideradas como lesiones tumorales, sino son lesiones pseudotumorales. Muy bien, aquí al final tienen una tablita donde más o menos se especifican algunos detalles de los tumores, tanto de los benignos como malignos. Lo pueden revisar cuando ustedes tengan tiempo y tengan las diapositivas. ¿Okay? Bien. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunten ahora. Luego van a estar dando más eso.